Gracias al equipo de adoración que nos guía en esta mañana de una manera tan especial. ¿Alguien podría encender las luces, por favor? Estoy como en tinieblas aquí. No tinieblas espirituales, sino lumínicas nada más. Muy bien, gracias. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana un mensaje sobre la familia, como también lo quiero hacer el próximo domingo, como bien se han anunciado. El próximo domingo nosotros tendremos nuestra celebración del Día del Niño, o sea, la fiesta que haremos para todos los niños, tanto de nuestra iglesia como los que están invitados. Lo haremos simultáneamente con el culto como lo estamos haciendo en esta mañana, así que los niños podrán disfrutar allí esperamos que va a ser un día como hoy, soleado, hermoso, así que podrán disfrutar no solo del salón, sino del parque, que es precioso, y hay muchas actividades muy lindas que se están preparando allí. Y queremos a la vez invitar a los padres que vengan en ese día a que puedan participar simultáneamente entonces de esta reunión. Así que ese es el propósito para el próximo fin de semana. Pero quería, tanto en esta mañana como el próximo, hablar sobre la familia. La familia hoy por hoy en la sociedad en la cual estamos viviendo realmente está transitando por momentos difíciles, por momentos complejos en cuanto a las relaciones interpersonales que se dan dentro de los hogares, ¿no? En cuanto a padre, madre, hijos, ¿no? Y realmente quería en esta mañana compartir con ustedes en principio lo que sería la base fundamental. La familia es la primera institución universal creada por Dios. Habrá algunos que no estarán de acuerdo con esto, pero nosotros que creemos en Dios y en su palabra, encontramos allí en el inicio de las Escrituras, en el Génesis, esta primera institución, la formación de esta primera familia. Yo voy a leer un solo versículo que es muy conocido por ustedes, que será la base para la meditación de esta mañana. De allí voy a avanzar sobre lo que quiero compartirles en esta mañana. El pasaje es muy conocido, especialmente cuando celebramos una boda, es Génesis 2:24. Voy a dar lectura en 3 versiones, es un solo versículo, pero para que puedan ver un poco cómo lo presenta. La versión más ajustada a lo que es el texto original, relatado en este caso en el español por la Nueva Biblia de las Américas, dice de esta manera: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En la Nueva Versión Internacional lo presenta de esta manera: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y la traducción del lenguaje actual, que le encanta a Sandrita, dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Aquí hay, en este pasaje, para introducirme, 3 actos que son los que dan inicio, el puntapié inicial a la formación de una nueva familia. O sea, cuando Dios se instituye esto, comienza esa primer familia y evidentemente a partir de allí se van desarrollando las familias. 3 actos. El primero tiene que ver con el acto público de la salida. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Aquí hay un acto público de conocimiento social
que tiene que ver justamente que quienes integran la sociedad descubren o entienden o ven que de esta familia está surgiendo una nueva familia. Algunos han interpretado esto como que hay una división. No, en absoluto. Es el surgimiento de una nueva familia. Todos los que un día comenzamos una familia, nuestro sueño es que nuestros hijos constituyan otras familias, nuestros nietos otras familias, nuestros bisnietos, y así es el proceso natural. Así que lo primero que hay aquí, el primer acto, es un acto público, que el hombre y la mujer dejarán su familia original y formarán una nueva. La segunda es un vínculo permanente, y dice, y se unirá a su mujer. O sea, aquí esta palabra unir, unión, tiene que ver con que este segundo acto es una vinculación que Dios establece en su palabra como permanente, como eterna, mientras estemos aquí. El Señor Jesús finalmente dirá que nada que esto esté unido debe separarse por ninguna causal, aunque la Biblia da, por supuesto, una sola causal, pero no hablaremos de eso en esta mañana. Y el tercer acto es el que consideramos la unión sexual o procreativa, mejor. Dice que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Déjenme agregar aquí algo que es fundamental, que yo entiendo desde el estudio de las Escrituras, que además del acto procreativo sexual, si queremos verlo, está aquí la unidad espiritual. Y eso creo que es lo más fundamental. O sea, el entendimiento espiritual de la pareja. La unidad sexual es reproductiva, es el propósito, la continuidad y la prolongación de la familia. Pero la unidad espiritual es la que nos permite seguir unidos permanentemente y unidos también a nuestra primera familia. O sea, para nada el texto está diciendo olvídense de su padre y su madre. No dice eso el texto. Dice simplemente estamos iniciando una nueva familia. Esta es la base. Esto es lo que Dios instituyó en el principio y quedó establecido así. Socialmente hemos ido evolucionando o cambiando, como querramos decirlo, pero esta es la base sustancial. Sé que hoy hay un amplio debate social que, bueno, deberemos comprender, y los que creemos conforme a la dirección que la palabra nos da, entenderemos cuál es el camino independiente que cada uno podemos tomar. O sea, nadie está forzado a tomar ningún otro camino, sino que cada cual, de acuerdo a su entendimiento y a la revelación que Dios da a través de su palabra y la guía de su espíritu, entonces nos movemos. Déjenme un solo detalle con respecto al primer punto, a lo de el acto público. Normalmente cuando celebro una boda cuento lo que históricamente fue cómo se formaba una pareja en la antigüedad. O sea, no había lo que hay hoy, un registro civil y unas cuestiones cívicas, sociales, sino que era otro formato. Pero esa se la dejo para cuando tengamos un casamiento. Lo dejo con la incógnita. Lo que le voy a contar es algo más nuestro, más santafesino. En la ciudad de Esperanza, allí el nativo Tony y Estela saben perfectamente de lo que voy a contar, aunque no se los comenté, pero sí. Hay una expresión que se conoce como el árbol de la libertad, que originalmente surgió en Francia después de la Segunda Guerra Mundial para la unificación y la concordia entre los que habían luchado en esa guerra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esperanza y con el vínculo social? Bueno, muchos han escuchado el nombre del pastor Pablo Besón,
uno de los pioneros pastores evangélicos, que originalmente era reformado, después él aquí entiende que debe unirse a los bautistas, a lo que nosotros representamos, y él fue un pionero en muchas cosas. Y entre ellas fue el pionero, el que inició el puntapié inicial para que surgiera el registro civil para el casamiento legal, cívico, ¿no? ¿Qué ocurría hasta ese momento? Hasta ese momento lo que ocurría es que dos personas que querían casarse debían recurrir a lo que en ese momento y hasta el día de hoy existe, la Iglesia Católica, que era quien tenía el registro y celebraba esa boda, y esa boda era constituida como original. Pero aquí surge un pequeño inconveniente. La historia cuenta que un señor llamado Elois Tavernick, de origen protestante, fallece su esposa, queda con 3 hijas a cargo, y aquí la historia dice que se enamora de Magdalena Moritz, que era católica. Las reglas de ese momento, de ese tiempo sociales, eran que dos personas de distintas extracciones religiosas no se podía celebrar una boda. Tampoco se registraban niños que no fueran de la religión oficial. Tampoco se enterraban en el cementerio público quienes no lo eran. Por eso tenemos los cementerios disidentes o los cementerios que se hacían detrás de las iglesias originalmente. En Estados Unidos existen muchas iglesias que todavía mantienen sus cementerios en la parte de atrás, ¿no? Eso es una histórica cuestión. Pero bueno, vamos a la cuestión. Eloy y Magdalena quieren casarse, no está permitido, no es posible, y allí surge el pastor suizo, don Pablo Besson, que era pastor, por supuesto, de Eloy, que decide celebrar una boda pública en el centro de la plaza, debajo de un árbol. Es más, la historia dice que era un cedro azul. Así que allí los convocó, estamos hablando nada más y nada menos que de año 1867, allí por enero de 1867, los convoca allí debajo del árbol, trae a los vecinos que quieran hacer de testigo y celebra la boda. La historia dice que fueron grabados los nombres de Eloy y de Magdalena allí en el árbol, y eso quedó como testimonio. A partir de allí, Besson comenzó unos artículos en el diario La Capital, que ya existía, en La Prensa y La Nación, para impulsar el tema del registro civil. Ahora, esta historia es una historia verídica. Está contada de diferentes maneras, supongo que Tony y Estela lo conocen de otra manera, pero es más o menos el registro histórico. Y esto era lo que era una boda pública. Y que eso es un poco lo que representa el inicio de una familia, ¿no? O sea, comienza con el conocimiento de toda la sociedad de que una familia nueva se está formando. Algunos me han dicho que el árbol todavía persiste, yo no lo he comprobado, aunque he ido muchas veces allí a Esperanza, pero dicen que aún hasta el día de hoy existe. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Es que la sociedad va resolviendo los dilemas o las circunstancias que se le van presentando de diferentes maneras. En este caso se resolvió de esta forma y después ya ese avance comenzó a establecer otros principios hasta lo que después se conoce como el registro civil. Es muy interesante que los evangélicos de distintas extracciones, protestantes y evangélicos como somos nosotros, hemos hecho grandes aportes. Bueno, en realidad no nosotros, sino nuestros pioneros han hecho grandes aportes a la sociedad. Don Diego Thompson,
¿no?, que es de un gran aporte a la educación, don Pablo Besón. Besón no solo impulsó el tema también del registro civil, sino que otras cosas que él, desde su postura pública, avanzó mucho socialmente. Así que nosotros tenemos un trasfondo muy interesante de formación social. Ahora, no solo hemos resuelto las cuestiones cívicas, sino que también nos vamos encontrando con cuestiones culturales y en algunos aspectos más serios los de creencias religiosas o de creencias bíblicas, para ser más exacto. Eso trae muchas veces lo que hoy está sucediendo, ¿no?, unas diferencias en la sociedad respecto a qué es considerado una familia, cómo, ¿no?, y inclusive el tema de la identidad de género, que este es un momento muy crucial que se está dando. Pero no vamos a entrar en el debate, sino vamos a ir a la Escritura. Les propuse de que hablemos de cómo se forma una nueva familia, le conté la historia bíblica de dónde arranca la familia, pero ahora déjeme decir cómo sobrevive una familia en este tiempo o en los tiempos que ya hayan pasado, cómo va resolviendo los distintos problemas, algunos culturales, pero otros más serios que tienen que ver con los espirituales. Y yo quiero en esta mañana tres cosas compartir, tres aspectos negativos y tres aspectos positivos que contrarrestan cada una de estas actitudes negativas que afectan y atentan con el tema de la formación de una familia. El primer punto es: el egoísmo destruye la familia y las relaciones que celebramos entre nosotros, o sea, cómo conformamos esa familia. El egoísmo es el enemigo número uno de la familia, es la causa de las discusiones y de muchos conflictos y de peleas muchas veces dentro del seno familiar. El apóstol Santiago nos dice lo siguiente con respecto a esto. Él se hace una pregunta: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. O sea, hay algo interno en nosotros que reacciona no de una manera positiva, sino más bien de una manera egoísta, o sea, egocentrista. Yo soy el centro. Es muy sencillo para el egoísmo socavar las relaciones interpersonales y socavar el tema de las familias. Comenzamos nuestras relaciones trabajando duramente para ser nobles, generosos, invertimos tiempo, energía en construir una relación sana y fuerte para toda la vida, como dice la Escritura. Alguien dijo esto un poco gracioso, chistoso, algo que no acostumbro, pero me pareció interesante lo que dice. Dice que en el primer año de matrimonio, dice este personaje, mi esposa me traía las pantuflas y el perro me ladraba. Ahora mi perro me trae las pantuflas y mi esposa me ladra. ¿Qué ha ido pasando? ¿Qué pasó? Yo creo que simplemente hemos dejado de esforzarnos en todo aquello que al principio hicimos, muchas veces también de manera egoísta, para conquistar a esa otra persona. Los hombres somos muy propensos a ese tipo de actitudes, que después las vamos perdiendo en el camino. O sea, y empieza la etapa del descontento, los esposos ya se comienzan a hablar y dicen: ¿te acordás cuando vos me traías chocolate y flores? Comienzan algunas agresiones, desprecio y finalmente rotura de la relación. Ahora, todos sabemos que el egoísmo destruye una relación. Entonces la pregunta es: ¿por qué razón no intentamos producir un cambio? O sea, ¿por qué no tratamos de ser más amable, más afectivo? Las razones son de que dentro de nuestra naturaleza humana, no por supuesto
de convicción espiritual, humana, existe el egoísmo. En alguna manera hay en nosotros una cuota más o menos de egoísmo. Lo quiero todo y lo quiero para mí. ¿Qué dice las Escrituras? Usted sabe que la Escritura es lo fundamental para nosotros los que creemos en el Señor. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos y a ustedes mismos, perdón. O por ejemplo en 1 Corintios 10:24, que nadie busque sus propios intereses sino los de su prójimo. O sea, la Escritura da por sentado la necesidad de la consideración del otro, del respeto por el otro, de la oportunidad, el lugar, el espacio que el otro debe tener. El término egoísmo hace referencia a un amor excesivo de mi propia persona. Siento que yo soy la persona más importante a la cual debo considerarme a mí mismo. Por lo tanto, el egoísta no se interesa por los intereses del prójimo o del otro. Rige en sus actos un acuerdo absoluto de que todo es para él y le pertenece a él. Resulta interesante que cuando escuchamos expresiones como esta, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué somos tan egoístas? El célebre Gandhi decía, en el mundo hay todo lo suficiente, refiriéndose a especialmente al compartir la comida, ¿no? En momentos tan críticos de la época que él vive. Dice, en el mundo hay todo lo suficiente para todo el mundo, pero no alcanza para todo nuestro egoísmo. La acumulación solamente para mí. No solo somos naturalmente egoístas, sino que nuestra cultura alimenta mucho de eso. Aquellos que trabajan en el comercio y conocen bastante de lo que se llama el mercadeo, de lo que uno vende o de lo que uno ofrece, siempre quien hace la parte de marketing, o sea, la parte de convencimiento de venta, gira en torno a uno, a la persona. O sea, una pasta dental, esta es la mejor pasta dental para vos. Este jean, este pantalón es el mejor para vos. Este es el mejor auto que vos podés tener. O sea, todo va hacia mí. Es muy difícil o muy poco que se encuentra, esto sería bueno para toda tu familia, ¿no? La amplitud. Pero bueno, le funciona a quienes hacen mercadeo de esa manera y van hacia adelante. O sea, apelan al yo. Si el egoísmo destruye relaciones, entonces la pregunta es, ¿qué lo construye? Y acá viene el punto positivo o el punto a desarrollar por nosotros. La amabilidad construye relaciones, sana relaciones. Dice Tito, el apóstol Pablo en Tito 3:2, dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar todo tipo de pleito. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. ¿Qué es la amabilidad? Es el comportamiento en el cual nosotros mostramos afecto, cortesía, respeto, consideración, como decía Pablo, por la otra persona que es mi prójimo y más si es mi familia directa. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice la Escritura. O sea, la amabilidad está fundada en el respeto, en el afecto, en la bondad, en las relaciones que establecemos con otros diariamente. Considere esto por unos segundos. Tenemos relaciones con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con quienes comparten nuestra profesión, quienes son nuestros jefes, quienes son nuestros empleados, quién es nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, tenemos relaciones
interpersonales todo el tiempo. Y a veces consideramos que es difícil la relación, ¿no? ¿Quién no ha tenido un vecino difícil? ¿Quién no ha discutido por la medianera? O por el árbol que está rompiendo, que cae del otro lado. O por el techo que llueve a mi terreno. Relaciones interpersonales. La armonía debiera ser uno de los actos sociales más importantes que debiéramos desarrollar, aunque verdaderamente en tiempos, de todos los tiempos, no diría que nos cuesta mucho ese tema. O sea, tratar de desarrollar ese principio, ese fruto, ese don de ser amable, nos lleva a considerar al otro más importante. La amabilidad se refleja en nuestros actos cotidianos, especialmente dentro del seno de nuestra familia. Existen palabras básicas que muchas veces nos olvidamos de pronunciarla y que tienen el alto contenido de la amabilidad. Por favor, gracias, lo siento, perdone, pase usted primero. Pequeñísimos actos, pero que hablan de nuestra actitud amable. Apóstol Pablo, Filipenses 2:4, dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. O sea, esto es cómo funciona. Si comenzamos siendo amables, forzamos o empujamos a la otra persona a actuar igual que nosotros, o por lo menos a cambiar de actitud. Si tú me gritas, yo te grito. Ahora, si tú me gritas y yo no grito, posiblemente le vamos bajando el volumen a la cuestión. Vieron que cuando las discusiones comienzan a crecer, cada vez levantamos más alto el volumen. Y acá hay un antídoto muy sencillo, muy pequeño. Dice, si le bajamos la presión, si actuamos de manera diferente, dice, vamos a cambiar la cuestión. La amabilidad no solo transforma una relación, sino también transforma a la persona con la cual somos amables. Si comenzamos a ser amables con una persona, veremos resultados seguros. O sea, donde más necesita esa persona es donde más debemos dar, aunque consideremos que no se lo merece. Y aquí contraponemos con nuestra relación personal con Dios. Si Dios tuviera que darnos solamente lo que nos merecemos, yo estaría preocupado. Por mí, no sé por ustedes. En el sentido de que no soy esa persona que Dios espera que sea. No siempre actúo amablemente. No siempre considero al otro como más importante que mí mismo. No siempre estoy dispuesto a dar gracias, a pedir perdón, a decir lo siento, a pase usted primero. Algunos lo consideran simplemente como actos de caballerosidad, pero es mucho más que eso. Es una actitud que refleja qué es lo que realmente somos. Hay dos lugares especiales donde podemos rendir nuestro nivel de amabilidad, podemos medir nuestro nivel de amabilidad. La familia y nuestro círculo íntimo. El apóstol Pedro, en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 3, versículo 7, dice: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es muy delicada, pero ambos son herederos del grato don de la vida, así que hagan todo esto para que nada estorbe sus oraciones. O después el apóstol Pablo en Gálatas 6:7 dice: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. O sea, este es un pasaje de principio universal, el de la siembra y la cosecha. Aquello que siembras es
lo que vas a cosechar. Dice ese famoso dicho que sabemos repetir: quien siembra viento cosecha tempestades. Si siembras crítica, crítica vas a recibir. Pero si siembras cosas positivas o reconoces a la otra persona, la gente también comenzará, o la otra persona, a ser respetuoso y positivo también contigo. Este es un principio para aplicar a toda la vida. No respondamos con mezquindad, sino respondamos con amabilidad y veremos resultados. Concluyo este punto con el Proverbio 15:1. Dice: la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir más la ira todavía. Yo te grito, vos me gritás. Yo me voy de tema con la palabra y viene otra más alta y la temperatura llega hasta arriba. Segunda cosa que afecta, negativa: el orgullo destruye la familia. Proverbios 13:10 dice: el orgullo solo genera contienda. El orgullo se muestra de diversas maneras. Primero, en una forma crítica. O sea, tenemos tendencia a juzgar a los otros, viéndolos en muchos casos como inferiores a nosotros. O sea, a veces tenemos actitudes tan perfeccionistas, tan especiales, que descalificamos a la otra persona. Otra de las formas que tendemos es a ser competitivos y comparativos. Yo soy mejor que vos. Yo hago mejor las cosas que vos las haces. Además, yo soy superior. O sea, este tipo de actitudes. Usted dice, pues no somos así. No nos damos cuenta, porque yo lo estoy elevando a la potencia, pero piense cuántas veces actuamos de eso. Pienso cuántas veces actuamos. Este mensaje me hace repensar más de una vez mis acciones, en función de que uno tiene muchas actividades, muchas cosas que atender, y a veces, como dicen en el campo, uno pierde los estribos. Y cuando los que han sido campesinos y han montado un caballo saben que perder los estribos significa caerse, ¿no? Porque no hay dónde apoyarse. El orgullo también se muestra con un espíritu caprichoso. Tiene de dificultad a decir lo siento, perdón. Si nunca admite que estás equivocado, tienes un problema de orgullo. Si finges mucho y vives de un mundo de pretensiones y de máscara, entonces considera que estás en el borde del orgullo. ¿Cómo se mide el orgullo? Un indicador es que cuando contamos nuestras historias, que son mejores y superiores a la del otro. No sabes lo que me pasó. No, pero ni lo compares con lo que me pasó a mí. Lo hacemos. Y algo más sutil es cuando siempre estamos ofreciendo consejos, pero nunca los pedimos. Consejo vendo, pero para mí no tengo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Nunca admites haber tenido una semana difícil. No, a mí me ha ido de maravilla todo. Y aunque los demás lo hagan, nosotros seguimos manteniendo esa postura. El problema con el orgullo es que te autoengañas. Todos los demás pueden verlo, pero tú no lo ves. Entonces el Proverbio 16:18 nos dice: el orgullo es arrogante y al fin de cuentas fracasa, dice la NBI. Y la otra versión dice: al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces he fracasado? ¿Y he reconocido? ¿O
pienso que soy perfecto y que nunca fallo. El orgullo no permite que nos disculpemos y eso destruye las relaciones porque nos herimos unos a otros. El orgullo destruye las relaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué lo construye? ¿Cuál es el antídoto? Y acá vamos a la positiva. La humildad edifica las relaciones. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Pedro 3:8. 5 principios hay aquí para construir relaciones. Dice Pedro, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Permítame concentrarme en el primero, nada más, por unos segundos. Un mismo sentir. ¿Sabe lo que significa la traducción? No es que todos pensemos iguales, que pareciera que eso es lo que dice. No, no dice eso. Es vivir en armonía, sería la traducción correcta. O sea, Dios no está buscando de que seamos todos iguales y que todos pensemos igual. O sea, Dios se enriquece o nos enriquece a nosotros cuando en armonía los pensamientos diferentes son complementarios. ¿Recuerda lo que le dije el final del acto, el último acto sexual y espiritual? Esto es la armonía de la convivencia, de la vivencia. Eso es parte de la familia. La armonía y la humildad van tomadas de la mano. Si estamos siempre dispuestos diciendo que se fijen en mí y no en la otra persona, dejamos a que la otra persona no sea vista. En algunas culturas un poco desagradables, digamos, para el gusto de algunos, el esposo camina adelante y la esposa camina atrás. En culturas más occidentales como las nuestras, las esposas caminan adelante y nosotros vamos por atrás. Pero son cosas culturales. Ahora, ¿sabe qué lindo es caminar a la par? La empatía, no la simpatía, la empatía es que caminamos juntos a la par, como decía la canción de ese señor. ¿Cómo crecemos en humildad? Sucede que cuando dejamos que el Señor Jesucristo tome control de nuestros pensamientos, actitudes y reacciones, entonces crecemos. Dice Pablo, Efesios 4:23, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a persona que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Cómo me convierto en esa persona? ¿Cómo empiezo una manera de pensar diferente? La regla básica para las relaciones es la siguiente. Tiendo a parecerme a la persona con la cual me acompaña. O sea, si estás con gente quejosa, te vuelves quejoso. Si estás con personas negativas, te vuelves negativo. Pero si estás con personas humildes y pasas mucho tiempo con ellas, te vuelves igual. Y los que creemos en Cristo Jesús, su actitud humilde nos lleva a lo siguiente. Nada hagan, dice el apóstol Pablo, por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Tercer punto negativo, el resentimiento destruye las familias. Job 5:2 dice, el resentimiento mata a los necios y la envidia mata a los insensatos. Todo el mundo se equivoca, yo me equivoco, usted se equivoca. Todos cometemos errores, yo cometo errores, ustedes cometen errores. O sea, entender a la luz de este párrafo de que no somos perfectos y que conforme al estándar que Dios espera de nosotros, no estamos alcanzando esa estatura, sino más bien estamos por debajo. Lo importante en esto es, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos cuando hay heridas o cuando hay conflictos como los que estamos relatando? ¿Vamos a permitir que esas heridas o esos conflictos sigan creciendo y arruinando aún más nuestras relaciones? ¿O vamos a permitir que se transforme y que haya cambios en eso?
el enojo no siempre es malo. ¿Cómo? El enojo no siempre es malo. El resentimiento sí lo es. Hay dos clases de enojos, uno correcto y uno incorrecto. Cuando uno ve la injusticia de este mundo, por supuesto, es el enojo correcto. Ahora, ¿está bien enojarse? ¿Qué dice la Escritura? Y usted recuerda al toque, Efesios 4:26, dice Pablo, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar, ni oportunidad al diablo. La NTV dice, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El resentimiento es estar siempre equivocado. Ocurre que acumula en nuestro corazón más resentimiento y nos lleva a la amargura, que es lo que menciona la palabra. O sea, necesitamos pensar de una manera diferente, no con una lógica de que yo tengo la razón, porque eso no me ayuda. El Salmo 73:21 dice, yo estuve lleno de amargura y mi corazón sentía dolor, pero era un necio porque no entendía. ¿Y qué contrarresta? ¿Qué es el punto positivo? Y este es el punto central para concluir en esta mañana. El perdón reconstruye familias y sana relaciones. Así como el resentimiento daña las relaciones, el perdón las reconstruye. Si vamos a tener una relación a largo plazo que dure toda la vida con mi esposo, con mi esposa, necesito una dosis extra de perdón. El apóstol Pablo, Colosenses 3:13, dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen unos a otros. Si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Fíjese que la vara la pone muy alta. ¿En qué sentido? En que yo tengo que compararme con el Señor, cosa que nunca alcanzo. Pero dice, la medida es que si el Señor te perdonó tantas barbaridades y tantos pecados, dice, ahora tú tienes que tener la misma actitud e ir subiendo la vara cada día más con respecto al perdón. Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos perdonar? 3 razones rápidas le doy. Primero, el resentimiento no funciona. Solo te hace miserable cuando te aferras a tu rencor. Te estás lastimando a ti mismo y estás lastimando a la otra persona. Perdona por tu propio beneficio y también por lo de los demás. Segundo, hemos sido perdonados por Dios. Esta es la vara. Y Él nos capacita para perdonar también a otros. O sea, el perdón que hemos recibido trajo sanidad espiritual a nuestra vida, que nos capacita, que nos da la fuerza, la potencia, el poder para perdonar a otros. No puedo perdonarlo, sí puedes perdonarlo. Lo que me hizo es imposible de perdonar, sí se puede. Y no aplique el principio perdón sí, olvido jamás, porque eso tampoco es bíblico. Tercero, el perdón sana, trae sanidad. Es mejor que lo ofrezcas a los demás a que ellos te lo pidan. Cuando tienes la actitud amable de perdonar lo que parece imposible de ser perdonado, traerás sanidad a ti mismo y también a la otra persona. Muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver que arrastramos situaciones que nunca hemos perdonado. Sí, pero no. El que perdona se saca de encima un lastre muy grande. El Padre Nuestro nos enseña. Si le parece un texto más difícil o más sencillo que este, no lo hay. Perdona nuestros pecados, nos enseñó Jesús, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, esa es la pretensión de Dios, de que perdonemos. Tito 3:3 dice, vivíamos en malicia y en envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero Él, Cristo Jesús, nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, porque no somos justos, sino por su misericordia. Así lo hizo
para que justificados por su gracia, no por ningún mérito propio, llegamos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Si quieres llegar al cielo lo más liberado de carga, atrévete a perdonar. Nunca seremos capaces de liberarnos del resentimiento por nosotros mismos hasta que no experimentemos a pleno el amor de Dios que ya nos perdonó para que nosotros podamos perdonar. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas liberar? Serían las preguntas. Permítame explicar lo que no es el perdón, para concluir en lo que es. El perdón no consiste en inventar excusas para que la otra persona que te ha herido crea que es real. Segundo, el perdón no es minimizar la herida. No pasó nada, no te hagas problema, porque sí pasó algo y duele. El perdón no es justificar a quien te hirió diciendo, no hay problema, porque sí hubo un problema. No tape el sol con un sombrero porque es imposible, o con una sombrilla, no es posible. Finalmente el sol va a pasar. Entonces, aquello que no perdonamos, tarde o temprano va a salir. Y acá hago una apelación a la iglesia. 116 años vamos a cumplir. Si hay algo en el tintero, si hay algo en el fondo de tu corazón o de tu mente, de lo que pudo haber pasado, necesitas perdonar. Necesitamos como iglesia pedir perdón, arrepentirnos, confesar, porque eso traerá sanidad a nuestra iglesia y amor por aquellos que necesitan de Cristo. Termino de esta manera. El resentimiento transforma el corazón en un desierto y nos ciega emocionalmente. Pero la palabra de Dios en Isaías 43 dice, olviden las cosas de antaño, las cosas viejas, ya no vivan en el pasado. Dice el Señor, voy a hacer algo nuevo, estoy abriendo un camino nuevo en el desierto y ríos en lugares desolados. Termino. Conclusión. El egoísmo destruye familias, pero la amabilidad lo construye. El egoísmo destruye la familia, pero la humildad lo edifica. El resentimiento destruye la familia, pero el perdón la reconstruye. ¿Qué vamos a hacer con ellos? En Dios tenemos la posibilidad de edificar nuestra familia, restaurando nuestras relaciones a través de un cambio en nuestro corazón, siendo amables, humildes y perdonadores. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, de considerar tu palabra, que es tan viva y eficaz y que nos habla directamente a nuestra mente y corazón, y pide, Señor, a gritos cambios. Que aprendamos a ser amables, que aprendamos a ser respetuosos, que aprendamos a ser perdonadores, porque tú lo hiciste primero con nosotros. Tenemos ahora la capacidad y la potencia de poder hacerlo porque tú primeramente has derramado de tu gracia en nosotros y ahora podemos hacerlo. En este tiempo difícil de la sociedad, Señor, ayúdanos a ser más paciente, más respetuoso, más amable, más perdonador. Señor, gracias porque tú nos enseñas día tras día a través de tu palabra de cómo debemos vivir como hijos de Dios. Y por esa razón, Señor, te damos infinitas gracias. Ayúdanos a construir, a formar nuestra familia en la plenitud de tu palabra y regarla cada día en oración, en amabilidad, en amor, en respeto, en consideración, en perdón. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta hora al estar en tu casa. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.